aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Otra vez dile. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Un testigo yo soy de él. Decláralo, dile. Llena hoy mi lámpara con aceite fresco. Yo iré. Un testigo yo soy. Otra vez dile. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso, por favor, a todos. Y bueno, aquellos que aún recién se acaban de conectar y no les he saludado, muy buenas noches, mis queridos hermanos, y bienvenidos nuevamente a esta clase muy especial de repaso. Amén. 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 Todos cantamos. Yo no sé cantar muy bien, pero sí canto muy fuerte. No soy un buen cantor, pero yo intento. Hagamos siempre todas las cosas como para el Señor, amor, con mucho amor y reverencia a Él. Amén. Bueno, les tengo preparado algo muy especial para cada uno de ustedes. Amén. A ver, entonces. Un minutito, por favor. Pero antes de empezar, tenemos algo muy importante. ¿Alguien recuerda qué es lo que nos falta? La oración. La oración, hermana. Amén, correcto, la oración. ¿Por qué oramos, mi hermana Diana? Diana Bendezú. ¿Por qué crees que oramos nosotros? Oramos para tener discernimiento, para perseverar en la fe y para poder continuar en el proceso. Amén, amén. Bueno, anteriormente entendimos que hay oraciones que suben al Señor y que sí se escuchan, pero oraciones que también no llegan al Señor y que no son escuchadas. Amén. Por eso siempre oremos, por favor, por aprender de esta palabra, por comprender y por guardar en la mente y en el corazón. Amén. Y así no solamente aprender y quedarnos con esa palabra, sino que tenemos que hacer. ¿Alguien? ¿Nadie? Escribir la palabra. Exactamente, compartir la palabra, compartir lo que Dios hace a través de su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Para ello, por favor, les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojitos por reverencia a nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, celestial, santo eres, Señor, todopoderoso, no hay nadie como tú, Señor. Gracias por este lindo día, Señor. Gracias por esta linda noche, Padre bendito. Una noche para exaltarte, una noche para glorificarte, una noche para engrandecer tu nombre, Señor. Gracias por darnos la vida, Señor. La oportunidad de volver a empezar, de volver a comenzar, Señor. De poder arrepentirnos, Señor. Y darnos la oportunidad, Señor, de poder aprender de tu palabra. Queremos darte las gracias, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es fuerza, tu palabra es consuelo, tu palabra es el estándar, Señor, que nosotros debemos cumplir. Señor, danos esa sabiduría, ese discernimiento para poder comprender, Señor, y podamos ser luz primero en nosotros mismos, ser ejemplo en medio de nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros amigos, Señor. No ser parte de ese mundo, sino ser diferentes, construidos, nacidos, renacidos, reconstruidos a través de tu palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, porque somos débiles, frágiles, nos equivocamos constantemente. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Hoy queremos entregarte nuestros corazones. Todo esto dejamos en las manos de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Oramos.
Pedimos sabiduría al Señor. Amén. Bueno, hoy tenemos una clase muy especial, una clase de repaso. Amén. Entonces, será un repaso para prepararnos para la enseñanza principal. Amén. ¿Para qué compartimos el repaso? ¿Por qué repasamos? Para reforzar lo anterior aprendido. ¿Sabes? Amén. Bueno, el repaso vamos a repasar lo anterior aprendido sobre los conceptos básicos. Amén. Amén. Y me gustaría que cada uno de ustedes también participe, por favor. Amén. Amén. Bueno, esta noche quiero dar gracias a Dios porque a mí un ser insignificante, a veces no merecedor de ser llamado hijo de Dios, me da la oportunidad de poder compartirles más, poder reforzar más de lo que ya anteriormente hemos aprendido. Amén. Esta noche vamos a aprender, en este repaso vamos a aprender sobre la palabra sellada. ¿Alguien puede, hermanita Olinda, tal vez? ¿Qué sería la palabra sellada? Es el tiempo de parábolas. Exactamente, el tiempo de parábolas. ¿Qué es lo que nos dice en su palabra? La profecía no se puede saber sus realidades. ¿Por qué? Porque la profecía no se cumple. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se sella? La palabra de la profecía. ¿Qué es lo que se sella? Amén. ¿Qué usó Dios para sellarlo? ¿Alguien? Escribir parábolas. Exactamente. En parábolas. Amén. Hermanito Antonio, ¿tú tienes tu Biblia ahí al lado? No la tengo a mi lado. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos...? Le tengo algo alejado aquí. Amén. Hermanita Helen, tal vez, ¿tienes tu Biblia al lado? Sí. Amén, por favor. ¿Puedes buscármelo, Oseas 12:10? Hermanito, ¿puedes repetir, por favor? Oseas 12:10. ¿No se ve la pantalla? ¿Se ve? ¿Correcto? Amén. Amén. Yo creía que no se veía, ya me estaba preocupando ya. Hermanita Helen, cuando tú puedas. Oseas 12:10, por favor. Listo. Buenas noches. Sí, Oseas, capítulo 12, versículo 10. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Amén. Amén. Es lo que nos dice su palabra. ¿Qué usó Dios para sellar estas profecías? Usó las parábolas. No lo digo yo, lo dice su palabra. Cuando tengamos alguna duda, cuando tengamos alguna pregunta, la respuesta siempre está en su palabra. Siempre está en la Biblia. Pero tenemos que escudriñar, tenemos que buscar, tenemos que estar seguros de lo que estamos escuchando, de lo que estamos aprendiendo. Amén. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Dice que selló estas profecías en parábolas. Amén. ¿Y por qué están selladas? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Con Mateo 13. Para cumplir la profecía. Amén, hermanita Olinda, ya que respondió. Muy rápido, búsquemelo, Mateo 13, 34 al 35, por favor. Mateo 13, 34 al 35. Amén. La palabra del Señor dice así:
Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué estaban selladas? ¿Por qué estaban selladas estas profecías? ¿Por qué estaban selladas en Corán? Para ocultar. Para cumplir todo lo dicho por los profetas. Amén. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Sigamos profundizando, sigamos aprendiendo. A ver, alguien, Mateo 13, 10 al 11, por favor. Tal vez Jessica, del equipo número 1. 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, Jessica, ¿me escuchaste? 13:10. Amén. Mateo 13, 10 al 11, por favor. Cuando algo queremos aprender, queremos captar, queremos conocer, tenemos que buscar las respuestas siempre en la Biblia. Amén. Para estar seguros. No creerme a mí o creer al instructor, sino creer lo que la palabra su dice. Amén. Amén. Ya lo tengo. Amén. Jessica, cuando puedas, por favor, Mateo 13, 10 al 11. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Amén. Es lo que tenemos su palabra. A ellos no les he dado. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Alguien? Aprendimos anteriormente sobre nosotros y ellos. Exactamente, hermanito Linda, en el Antiguo Testamento, a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque Satanás estaba trabajando a través de ellos. Entonces, ¿para qué? Para ocultar estos misterios del reino de los cielos, del enemigo, de Satanás. Amén. Por eso hay algunos que no comprenden, hay algunos que no entienden. Amén. Algunos, pero que sí nos esforzamos, pero sí, con el esfuerzo, podemos entender. Para eso tenemos que escudriñar, estudiar la palabra. Amén. 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 Ahora, veamos el tiempo del cumplimiento. Hermanita Marily, buenas noches, mi hermana Marily, ¿cómo está? Marianchi, discúlpame, Marianchi, del equipo número 1. Ay, no, mira, estoy un poco ciego. Como ya hemos visto el tiempo sellado, ahora vamos a ver el tiempo del cumplimiento. Marianchi, búscamelo Daniel 12:4, por favor. Hermano, Daniel 12:4. Bien. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Amén. Entonces ya estaba establecido lo que Dios ha mandado. Había un tiempo donde la palabra estaba sellada y no se podía entender. Amén. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el judaísmo, ¿pudo entender la profecía de la primera venida de Jesús? No pudo entender. Pero ahora podemos entender, podemos comprender que sí había un Mesías, un libertador. Amén. Que les iba a librar de la muerte. Ahora sí, ¿quién no conoce a Jesús? Todos conocemos a Jesús, pero en ese tiempo no podían reconocerlo, no lo recibieron, lo juzgaron, hasta lo crucificaron. Amén. Pero ahora todos conocen a Jesús, hasta a través de la palabra podemos conocer lo que Él ha hecho. Amén. Hermanita Miklis, del equipo número 2,
Daniel 12:9, por favor. A ver, voy a buscar a alguien más. ¿Quién puede? Estoy viendo a... 12:9, ¿no? A ver. Él respondió, amén. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Amén. Amén. Entonces, cuando la profecía se cumple, aparece su realidad. Y cuando aparece su realidad, podemos comprender completamente. Amén. El tiempo en que se puede entender las profecías porque aparecen en la realidad. Amén. 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 Entonces la palabra revelada es abrir y mostrar el verdadero significado de las profecías y la realidad cumplida. Se puede entender porque aparece la realidad física. Amén. Sin la realidad física no podemos entender completamente estas profecías. Amén. Siempre tiene que aparecer esa realidad física. Amén. Entonces es eso, la palabra revelada. Amén. Ahora entonces veamos mediante este gráfico. Hay un tiempo sellado, donde las profecías están selladas ¿en qué? En parábolas. Entonces, ¿a eso qué se le llama? Palabra sellada. No se entienden las profecías. Y cuando no se entiende, ¿qué es lo que pasa? Cada persona trata de interpretar la palabra con su propio pensamiento, sacando sus propias conclusiones, entonces hay divisiones. Por eso hay diferentes tipos de iglesias, denominaciones, diferentes pensamientos, diferentes interpretaciones, porque cada uno interpreta la palabra con su propio pensamiento. Pero solamente podemos entender esta profecía en el tiempo del cumplimiento, en el fin del siglo. Tiempo del cumplimiento, la realidad. La palabra revelada se puede entender porque parece la realidad física. Amén. 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 Ahora podemos tener muchas preguntas, muchas dudas. Amén. Por eso la Academia Bíblica tiene estándares, nivel básico, medio y avanzado. Amén. Por eso hay pequeñas enseñanzas, aunque parecen básicas, pero son primordiales para poder entender las clases avanzadas. Amén. Mira, Apocalipsis es un libro profético. Significado es la revelación. ¿Cómo nosotros podemos entender Apocalipsis si no entendemos parábolas? Si las profecías están escritas en parábolas. Entonces, por eso es muy importante comprender, entender el significado de las parábolas y todas las parábolas que estamos aprendiendo. Amén. Así para que se nos sea más fácil entender las profecías del Apocalipsis. Amén. Entonces, en conclusión, ya ven un minutito, ahora sí. En conclusión, significado de alegoría, de parábolas, es alegoría, metáforas. Es lo mismo que se compara con algo similar. ¿Alguien puede darme un ejemplo? ¿Algún ejemplo de parábola? ¿Qué tal tú, Karina? Karina, buenas noches. ¿Algún ejemplo básico de cómo podemos entender las parábolas? Vamos, Karina, tú puedes. ¿Comparaciones? Exactamente. ¿Cómo podemos comparar? Una flor con una mujer. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien? ¿Algún otro ejemplo? Tal vez John. Hermano, por ejemplo, decir que uno es fuerte como búfalo, ¿no? Una comparación, búfalo con la fortaleza que deberíamos tener, algo así pues. Amén, correcto. ¿No ve? Le decimos, mi marido es un búfalo, pero no porque le digamos es un búfalo, es un animal. No, sino tal vez porque el marido de Diana es grande, fuerte y fornido, como un búfalo. Entonces son comparaciones, son alegorías. Amén.
Tal vez, a ver, otro ejemplo. Tal vez mi hermano Joel. El equipo número 2, ¿cuántos Joeles hay aquí? A ver, voy a buscar. Hermanito Joel. Tal vez algún ejemplo más de cómo explicar las parábolas. Tú puedes, mi hermano. No pasa nada si nos equivocamos. Por la gracia de Dios podemos ser fuertes, Hasta yo me equivoco. ¿Qué tal? Por la gracia de Dios todos podemos ser fuertes. Amén. Amén. Puede ser también Amén. la sombra de Correcto. una persona. Para vámonos al punto de las profecías y las parábolas. Jesús habló en parábolas para cumplir las profecías. En Salmo 78:2 nos habla. En Mateo 3:74-35 también. Las parábolas esconden el misterio del reino de los cielos para ocultar de los electos. En conclusión, ¿cómo podemos saber, cómo podemos sustentar esta enseñanza? Con la palabra de Dios. Amén. Todas las respuestas están en la Biblia. Ahora, el resultado de conocer y no conocer las parábolas. Conocer, ¿qué es, hermanita Luz? Hermanita Luz Gómez. ¿Estás ahí? Hermanita Luz Gómez. Se fue. A ver, hermanita Luzmila Caballero. Buenas noches, mi hermana. Entonces, conocer sería igual a ¿qué? Buenas noches, Escudo. No te preocupes. Para darle... No, se fue con el internet. ¿Qué tal, mi hermanito Antonio Cáceres? Conocer las parábolas es igual a ¿qué, mi hermano? Es igual conocer la palabra y hacer la voluntad de Dios. Amén. Correcto. Conocer la palabra es conocer y hacer la voluntad de Dios. Amén. Y no conocer es no hacer la voluntad de Dios. Exactamente. Es no hacer la voluntad de Dios. Es lo Al que conoce las parábolas, tiene el perdón de sus pecados. Al que no conoce, no hay perdón de los pecados. Y no obtiene esa salvación. No hereda ese reino de los cielos. Amén. Por eso es muy importante conocer la palabra. Amén. Amén. Ahora, en conclusión, esto vamos a leerlos todos, por favor, en una sola voz. Amén. Para eso voy a pedirles, igual los que están igual con la cámara apagada, por lo menos encendamos nuestros micrófonos, por favor. Amén. Porque ya es esto la etapa final. Evangelista, voy a ver si Evangelista ya llegó. Amén. Amén. ¿Ya? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Los secretos del reino de la Biblia están escritos en parábolas. No podemos hacer conforme a la voluntad de Dios. verdadero significado de las palabras. Se hace En el tiempo y se la hace ¿Alguna duda y pregunta hasta aquí? ¿Alguien? Amén. Aprovechen.
aprovechen a preguntar. Yo tengo una duda con las estudiantes. Ustedes, no sé si les pasaba, yo cuando era chiquita, con mis primas teníamos unos idiomas secretos, ¿no? Yo hablaba español y hablaba el idioma chi y el idioma fa. Y el idioma chi, yo no lo entendía. Yo escuchaba a mi hermana, les voy a enseñar a ustedes como yo lo escuchaba a mi hermana, ¿no? Decía, chimay, chirá, chicien, chipre, chien, chiries, chita, chimo, chiles, chires, tantido. Y yo, ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿No? Y hablaba con mi primo. Y decía, ¿qué está diciendo mi hermano? Yo lo escuchaba, no, lo que está diciendo mi hermano, ¿no? Hasta que un día ya me dijeron la clave, ya cuando me permitieron entender, porque dijeron, ya eres grande, ya puedes entender, me dijeron, solamente tienes que poner chi antes de cada sílaba. Y yo, chimay, chirá, chisien, chipé, chies, chita, chimó, chiles, chitán, chido. Yo, Mayra siempre está molestando, y ahí entendía, ¿no? Y luego también había otro, ese era el nivel 2, por así decirlo, ¿no? El más difícil. Y antes también había otro, que era el idioma fa. Esto no sé cómo explicarlo, pero creo que es más fácil de entender, porque sonaba así, ¿no? Crefeo, que fe, el idioma fa, efe es un fum, poco, papás, fácil, de fe, entender. Yo no sé si entendieron lo que dije, pero esto es como que yo lo podía intuir. Es fácil entender. Un poco más fácil, ¿verdad? Porque es antes de la última sílaba que le meten la F y que cambia por la letra. Yo decía, ¿qué es eso, no? Y realmente cuando yo también estaba en la academia, sentía que era de esa manera, ¿no? Cuando nosotros escuchamos los misterios del reino de los cielos, nosotros no entendíamos, ¿no? Algunas cosas sí entendíamos a nuestra manera, ¿no? Yo decía algo de otra cosa, agua bendita. Agua bendita. Algo así de repente. Échale agua bendita. Échale agua bendita. Creo que está hablando en idiomas. Sí, yo decía, ¿qué está pasando? Pero luego ya cuando me permitieron saber. Sí, hermanita, es verdad, yo también jugaba con la letra che, ¿no? Y es verdad. Es verdad. O sea, al comienzo, si es que yo les empezaba a hablar en ese idioma y no me decían qué consistía, iban a escuchar así que le pasaba, o sea, mordiendo la lengua, está tartamudeando, le metió un ataque de algo que raro está hablando en lenguas, ¿no? Pero una vez que les explico, ya pueden escuchar y poco a poco van a ir entendiendo. Tal vez no a la primera, no sé si empiezo a hablar súper fluido con mi bilingualismo del idioma che. Van a decir, ¿qué es eso? Luego les explico, poco a poco van entendiendo y luego ustedes mismos pueden empezar a hablarlo, ¿no? De igual manera con la palabra. Nosotros escuchamos las parábolas, al comienzo es como un poquito difícil, ¿no? Nosotros decimos, pero ¿por qué se ha puesto así? Ya entendimos, ¿no? Yo recuerdo que eran 3 cosas, ¿no? Era uno, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Porque así estaba en la profecía. Ya que él iba a hablar en parábolas, que no iba a abrir su boca para hablar sobre misterios del reino de los cielos de otra manera, ¿no? Y era también para ocultar el misterio del reino de los cielos de Satanás, justamente, ¿no? Para ocultarlo del enemigo. ¿Por qué? Porque si es que el enemigo conoce de qué manera se puede distinguir de la obra de Satanás, no es solamente la maldad, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos de la existencia del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿se han preguntado alguna vez? Creo que lo dije en alguna reunión con alguno de ustedes, ¿no? ¿Por qué se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Ya no Satanás no debería ser la ciencia del mal o el árbol de maldad? ¿Por qué se llama del bien y del mal? ¿Alguno sabe? ¿Por qué creen que es? A ver, Juan quiere decir algo, yo lo veo tan largo. Cree que va a abrir la boca para decir algo. A ver, cuéntame, Juan, ¿por qué se llama del bien y del mal? Tengo mucho que decir. No, mentira. Pero, bueno, respecto del árbol, pues es espiritualmente hablando, pues es el árbol que nos ha dado el don del juicio, ¿no? Pero no solamente del juicio de lo razonable, sino que nos ha mostrado pues lo que es la vergüenza y el orgullo de nuestra misma humanidad incluso, ¿no? Entonces es algo que según la Biblia no era don de ese momento de Adán, ¿no? Pues Adán vivía en inocencia, se podría decir, en santidad. Entonces pues no éramos muy conscientes de ello en ese momento. Pues pasado, pues después de todo lo que pasó, pues simplemente
se podría decir que nos volvimos bastante terrenales, pues, ¿no? Más biológicos, y pues aquí estamos. Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Esa tarea que te dejé sobre de elegir un discurso, yo creo que esto podrías explicarlo muy bien. ¿Alguien más que quiera añadir esa idea? ¿Por qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué del bien? Daniel, te escuchamos. Uy, no, me quise responderme. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Por qué la ciencia del bien y del mal? Jessica, a ver, Jessica, que yo creo que mañana nos vemos. Cuéntanos, por favor. ¿Por qué crees que es el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué no el árbol del mal? Porque hay dos caminos, que es el camino del bien y el camino del mal. Pero había el árbol de vida, ¿no? Del fruto de la vida. Y luego estaba el árbol del bien y del mal, que era el que no tenía que comer. Era como que vas a comer la mitad del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, como el árbol del mal no puedes comer. ¿Alguien más? De repente, ¿hay alguna idea que le gustaría agregar? A ver, él explica un Ya está, muy bien. Sí, bueno, tenía más o menos con referencia al bien que hacen cosas buenas, pero algo como que egoístas para solamente a la conveniencia de uno mismo, pero siempre termina dañando al prójimo, algo así, que se ve bien, pero es perjudicial para los demás. Ya veo. Hay bastantes, ¿no? Como que puntos de vista respecto a este punto. ¿Ustedes recuerdan cuál es la obra de Satanás? ¿Recuerdan cuál era? ¿Qué es lo que él más hace? La mentira, falsedad. Mentir, engañar, ¿verdad? Yo creo que la palabra clave es en engañar. Yo siempre he escuchado eso como que el engaño de Satanás, ¿no? Y cuando uno quiere engañar, ¿qué es lo que hace? Utiliza puras mentiras, como que, por ejemplo, yo les digo, mi mamá sabe volar, ¿no? Y así, ¿ustedes me creen? ¿O cómo una persona engaña? ¿Qué es lo que utiliza la parte de la mentira? Acá había un fierro, ¿dónde está? La astucia y la manipulación. La manipulación. ¿Y qué es lo que manipula? Ahí estamos llegando al punto. ¿Qué es lo que se manipula? La palabra. Exactamente. La verdad. La verdad. Exactamente. Entonces, cuando uno quiere engañar, le mete un poquito de verdad. Amén. Exactamente eso es. Cuando uno quiere engañar, los mentirosos hábiles, ellos agarran la verdad y le tergiversan, la mezclan con un poquito de mentira y le van metiendo ahí un poquito de cosas, ¿no? Que no son, pero ahí les van agregando, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo veo a mi hermana y ella llega muy elegante, ¿no? Y digo, ay, mi papá, uy, mi hermana es elegante, ¿no? Y para la idea de mi mamá, elegante es un vestido. Entonces le dice a mi tía, ¿no? Silvana, mi hija, mi hermana, ha venido con un vestido, y ya le están metiendo esa idea, ¿no? Porque claro, ha venido elegante, pero yo nunca dije un vestido, puede ser como un pantalón, un blazer, y luego mi tía dice, uy, el color negro es elegante. Si van a venido con un vestido negro, le dice a mi prima, ¿no? Y empiezan así, a cambiar la verdad. ¿Todo por qué? Porque pues no se transmitió la idea de la cultura. Entonces, esa es la tarea, bueno, no la tarea, pero la obra. La obra es tomar la verdad, tergiversarla, para que suene convincente, así cuando uno ya empieza a escuchar, ¿no? Si es que, por ejemplo, ustedes ya saben, le dijo a Adán y Eva, no, si tú comes este árbol no vas a morir. Y Dios te ha dicho que vas a morir, no vas a morir. Y ella comió y no murió inmediatamente, entonces algo de verdad ella siente que ha habido, ¿no? Porque bueno, no me morí, tenía razón, no me mintió, ¿no? Y fueron abiertos sus ojos, como menciona de Juan, ¿no? Que empezó a ver como que autoanalizar, desarrollar ese criterio de ver, de sentir vergüenza y esas cosas, ¿no? Y cuando llegó Dios, ¿qué fue lo primero que dijo? ¿No? Como que ¿dónde estás? Y le preguntó ¿dónde estás? Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, la respuesta de Adán, si quieren pueden verlo ahorita en la Biblia, ¿no? La respuesta de Adán a esa pregunta, cuando Dios le preguntó ¿dónde estás? ¿Qué fue? ¿Alguno recuerda qué fue? La respuesta de Adán no fue estoy aquí,
fue como que oí tu voz y me escondí porque tuve miedo, ¿no? No le respondió la pregunta. Lo que le preguntó Dios fue ¿dónde está? Pero él no le quiso decir dónde estaba. Él le dijo, ay, escuché tu voz y me dio miedo. Él ya estaba justificándose porque ya estaba como contaminado con esa parte de lo que había recibido de Satanás. Entonces justamente Porque ya estaba mintiendo, hermano. Amén, amén. Estaba ahí como que ya yéndose para otro lado. No es como cuando le preguntan, a ver, vamos a decir un ejemplo que tal vez no les va a gustar. El evangelista está mirando tarde. Ay, aló, ¿dónde estás, Juan? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Y Juan, no, ya me conecto. ¿Me dijo dónde estaba? No, me dijo, ya me conecto ahorita dentro. John, es que no he almorzado todavía, ¿no? Entonces ahí me empieza a decir otras cosas y digo, pero ¿por qué, no? Lo siento que lo estoy utilizando de ejemplo. Pero es un ejemplo, nada. Entonces esas cosas suceden muchas veces, ¿no? Entonces también nosotros ahora hemos visto, ¿no? Aplicándolo más a la actualidad. Cuando Satanás obra en esta época actual, ¿dónde es que se encuentra él? ¿Dónde ustedes creen que se encuentra? En esta época. En el mundo. Palabra de Satanás. ¿Y en qué parte de la tierra? Porque la tierra es bien grande. En todo las iglesias. donde pueda ser adorado. En las iglesias. Ay, ya la dije, exactamente eso. O sea, lo que habíamos visto, ¿no? En la Biblia, verificándola en la Biblia siempre, ¿no? Decía que está sentado ahí en el trono de Dios haciéndose como Dios en las iglesias, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se hace pasar? Porque justamente él se cree en la fuerza de verdad. Entonces justamente por eso nosotros estamos aquí, ¿verdad? Pero nosotros no queremos desarrollar ese discernimiento para poder distinguir, esto sí es de Dios, no es de Dios. La única información que nosotros tenemos, ¿no? Es la Biblia. Con la Biblia nosotros podemos ya guiarnos y saber, si esto es de Dios o esto no es de Dios. Bueno, debería haber muchas otras cosas. Sí. Amén, amén. Entonces nosotros, para poder desarrollar ese discernimiento, es lo que tenemos que estudiar la palabra, ¿no? Entonces nosotros hemos visto, ¿no? En la época del Antiguo Testamento teníamos profecías, ¿verdad? Nosotros tenemos historia, enseñanza moral. Eso es lo que vemos en todos los lugares, en todos los estudios, en muchas iglesias siempre que comparten, ¿no? Hablan muy bonito de las parábolas. Yo me acuerdo cuando yo era niñita, yo iba a la iglesia, escuchaba parábolas y sentía que era como una continuación del colegio. En el colegio me contaban las fábulas de Sopo y yo decía, bueno, estas son las fábulas de Jesús, ¿no? Las fábulas me contaban así, a modo de historia. Y yo decía, qué bonitas historias, ¿no? Del buen samaritano, qué bonito. Y yo dibujaba aquí estaba el buen samaritano y alguien que estaba ahí con heridas, con llagas y que les cuidaba. Y nada, qué bonito, ¿no? En esto consiste el conocimiento de la palabra. Pero había más que eso, porque yo en ese entonces ni siquiera sabía que también habían profecías que hablaban sobre Jesús. Ya cuando entendí eso, fue un nuevo entendimiento realmente, porque el Antiguo Testamento nosotros teníamos profecías sobre Jesús, pero esas profecías en ese momento se entendían o no se entendían. Amén. ¿Se entendía? No se entendía. En el Antiguo Testamento todavía no se entendía. ¿Y hasta cuándo fue que se entendió? Primera venida. Después de la Primera venida. La primera venida de Jesús. Amén, amén, amén. Excelente, la primera venida de Jesús. ¿Y por qué fue que se pudo entender recién en ese momento? Son los hechos por porque vieron todo lo que ya se cumplía. Excelente, yo creo que este grupo ya tiene muy buen entendimiento porque está entrando aquí domingo para celebrarse. Es exactamente eso, ¿no? La primera venida de Jesús, nosotros pudimos entender estas profecías porque pudieran entender el cumplimiento. Si es que no había cumplimiento, no se iban a poder entender todavía. Había un tiempo, ¿no? Eran los tiempos de Dios. Entonces, para esta segunda venida, ¿dónde están las profecías respecto a la segunda venida de Jesús? Apocalipsis. En Apocalipsis, en Mateo 24, en muchos libros dentro de la Biblia, pero sobre todo Apocalipsis. ¿Ustedes recuerdan en qué nivel vamos a ver Apocalipsis? ¿Recuerdan en qué nivel? En el nivel avanzado, Pero entonces, ¿cómo nos estamos preparando para llegar a ese nivel avanzado? ¿Saben lo que estamos haciendo ahora en este nivel básico, tirando para el intermedio? ¿Saben o no saben cómo nos estamos preparando para entender? Por medio de las parábolas. Aprendiendo Por medio de las parábolas. Amén, amén, exactamente eso. Y es muy importante que ustedes comprendan la importancia de entender las parábolas. No es porque nosotros digamos, no, antes de que les digamos,
¿De qué consiste todo el Apocalipsis? Primero que estudien las parábolas. No es porque nosotros querramos, sino porque primero que se ganen el derecho de analizar parábolas. No, es porque el Apocalipsis está sellado, ¿verdad? Para nosotros está sellado porque no se puede entender. Pero ¿cómo sabemos nosotros que Dios sella? ¿De qué manera sella Él esas palabras? ¿En qué? Utilizando parábolas. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo nosotros ahora? Parábolas. Parábolas. Yo no sé, yo a alguno le sugerí, creo que ahorita no está, a César, yo estaba en el grupo y yo le sugerí, le dije, César, ¿tú te has dado cuenta que ya hemos avanzado un poco de parábolas? ¿Tú has hecho este ejercicio de volver a leer Apocalipsis a ver si es que puedes entender un poquito distinto considerando las interpretaciones que tenemos ahora de las parábolas? Quizás es un poquito pronto. Yo dije, quizás de acá a 2 semanas, cuando tengamos tal clase, y yo le dije, ¿qué clase? Pero le dije, después del 15 de junio, vas a poder entender un poquito mejor el Apocalipsis. Igual cuando lleguemos avanzados, ya lo van a poder entender ya, pues mucho mejor. Pero desde ahora ya pueden ir viendo que hay muchas de las parábolas que hemos entendido y aprendido. Por ejemplo, cuando habla de tierra, terreno, nosotros hemos entendido que es campo, ¿verdad? ¿Qué era campo? Habían 2 cosas. Dilo, John. Yo veo que mueves la boca, pero yo quiero escucharte. Es bueno. A ver si es que de verdad lo sabes. A ver, te estás moviendo la boca. Corazón del hombre. Corazón del hombre. Y había uno más, ¿verdad? No me estoy equivocando. Había uno más, ¿verdad? Vean sus notas. ¿Organización? La iglesia. La iglesia. ¿El campo? ¿El campo de la iglesia? Mundo. El mundo de creyentes también. Entonces, esa parte es muy importante porque en el Apocalipsis se menciona, ¿verdad? Que hay algunas cosas que caen a la tierra y nosotros ya sabemos que es tierra. Entonces, cuando hablan de que caen, significa que todos los creyentes le va a caer algo encima en la cabeza. Poco a poco nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Caen piedras con fuego, vamos a ver, o granizo, no lo sé, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. Igual también ya vimos que fuego, ¿verdad? Entonces, poco a poco, mientras más avancemos en las parábolas, vamos a poder comprender. Pero yo tengo una última pregunta de reflexión para usted. Creo que no van a venir de más. Pero tengo una última pregunta para usted. Entonces, en la época volviendo atrás, en la época de la primera venida de Jesús, cuando ya teníamos palabra revelada, esta palabra revelada, ¿la sabía todo el mundo? Nosotros entendimos, para discernir más que nada las épocas, entendimos que cuando teníamos época de palabra sellada, ¿cómo estaba el mundo de creyentes? ¿Estaba unido o estaba dividido? Estaba dividido. Amén. En la época de palabra sellada, el mundo de creyentes estaba dividido, ¿no? Y nosotros cuando empezamos a desarrollar este discernimiento, nosotros siempre les decíamos a ustedes, vean ahora, ustedes juzguen, estamos en época de palabra sellada o revelada, ¿no? Y ustedes veían y decían, bueno, pues yo veo que hay muchas religiones, ¿no? O sea, obviamente el mundo de creyentes del cristianismo ahora está dividido, ¿no? Pero yo tengo una pregunta. En la época de Jesús, ¿fue que ya se unió todo el mundo de creyentes? O sea, llegó Jesús, ese cumplimiento, y ya todo el mundo pudo creer y pudo aceptar esta palabra revelada. ¿Cómo fue? No. Amén, ¿verdad? Entonces, digamos, en esta época, ¿no? Para responder esta pregunta sobre en qué época estamos, ¿no? Muchos de ustedes pueden pensar de repente, bueno, están divididos, entonces, es época de palabras ya, pero también hay que considerar por si acaso, ¿no? Como para que tengan en cuenta este factor adicional de que igual en la época de Jesús, cuando ya era época de palabra revelada, aún así existían estas divisiones, ¿no? Pero también había persecución. ¿Para quién? Para Jesús, ¿no? Porque nosotros hemos visto que donde está la obra de Dios, ahí va a estar la persecución de Satanás. Entonces, paso 1, claro, lo más fácil es guiarnos por si es que se pueden entender o no entender las profecías, ¿no? Para saber si es una palabra sellada o revelada. Cuando nosotros lleguemos, pues, a este punto vamos a ver, ¿se puede entender? No se puede entender. ¿Está sellada o está revelada? Va a ser mucho más fácil. Pero también tener en cuenta los otros factores que estamos aprendiendo ahora, como el orden de cumplimiento. ¿Ustedes recuerdan el orden de cumplimiento de las profecías? Yo me lo aprendí, la verdad, con 3. O sea, de manera resumida con 3, ¿no? Pero aquí lo vemos incluso más completo, ¿no? Yo me lo aprendí con traición, destrucción, reunión, destrucción y salvación. Ajá, exactamente. Pero antes de la traición, primero tiene que ver con un pacto, ¿no? Que es el pacto
Y después de que está el pacto, recién se puede traicionar. Y yo no puedo traicionar a alguien con quien no tengo pacto, ¿no? Como dijo el instructor en clase, me acuerdo, ¿no? Yo estoy caminando en la calle y veo a una chica y le digo, oye, quiero divorciarme de ti. Pero ¿tú quién eres? Yo no te conozco, no tenemos una relación, estamos casados, ¿no? No se puede divorciar de ella si es que no estamos casados. Entonces, exactamente así, ¿no? Entonces, primero tiene que haber un pacto entre dos personas, y después de que haya ese pacto, recién ahí se puede traicionar y puede ocurrir la destrucción, y luego pues la reunión para la salvación, ¿verdad? ¿La reunión con quién? ¿Con quién es la reunión? ¿Recuerdan? Es que yo me olvidé. ¿Con quién es la reunión para la salvación? Con Jesús. Con Jesús. Por eso nosotros habíamos visto, ¿verdad? Que la salvación no era solamente, ya soy salvo ahorita, sino que dice que cuando venga Jesús, en ese momento recibiremos la salvación. Entonces, para nosotros poder recibir a Jesús tenemos que estar preparados. No vaya a ser que venga Jesús y nosotros, no estoy esperando a Jesús. Igualito que la primera vez, que le pasen la segunda ya. Qué vergüenza, pues imagínense Jesús, no, cada vez que yo bajo, no me reconocen, me ven y nada, ¿no? Porque realmente puede ser complicado, ¿no? Me acuerdo que yo veía en la primera venida, cuando Jesús resucitó, los discípulos no lo reconocieron tampoco, volvió a aparecer y no lo reconocieron porque había cambiado su apariencia física, ¿no? No hemos visto tanto de eso, yo tampoco como que he ahondado mucho en eso, pero realmente pues es así, ¿no? Entonces no es como que, ya, y cuando yo veo un señor barboncito, con cabello así larguito como lo ponen en los dibujos, yo voy a decir, le pasa todo, ya está, ya me salvé, no va a ser así, pues porque yo he visto un montón de barboncitos y que incluso se llaman Jesús, y digo, este es medio bonito, creo que era así, ¿no? Y ahora que aprendimos en clase también que no era de rostro atractivo, entonces yo, ojalá, a ver, no es feo, no eres Jesús, ¿no? Porque yo le dije que Jesús es feo y mira, tú eres, imagínate. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo vamos a poder discernir entonces, ¿no? De qué manera nosotros podemos discernir. Hay una respuesta correcta. ¿Por medio de qué? La palabra. Por eso nosotros tenemos que tener muy sellado en nuestros corazones y en nuestra mente la palabra de Dios, para que cuando pueda suceder nosotros podamos creer en base a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y vamos a hacerlo en base a lo que hemos aprendido en la academia nada más porque sí, o en base a que todo lo que estamos viendo esté respaldado siempre con un versículo en la Biblia, ¿verdad? Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque si de repente en tus notas ustedes van a hacer un autoanálisis, ya con esto ya termina, van a hacer un autoanálisis. Si es que en mis notas yo estoy poniendo solamente contenido, pero no estoy poniendo versículos bíblicos, cuando llegue un momento en el que me digan, esta cosa significa esta cosa, y ustedes digan, ¿por qué? Pero ¿dónde la Biblia está? No, mira, es que esto significa esto significa esto, y no puedan ustedes respaldarlo con un versículo bíblico, ahí van a empezar a dudar, esto de acá no sé, esto no me suena, esta parte de acá no la quiero aceptar. Pero si es que desde el inicio están buscando los versículos bíblicos para cada una de las partes que estamos aprendiendo, entonces van a poder decir, no, sí, es que está acá respaldado. Aunque a mí no me suene tan natural, yo tengo que acostumbrarme a que no, pues yo me había equivocado. Entonces así debe ser porque aquí está en la Biblia. Si es que todo lo pueden respaldar con la Biblia, ahí es donde ustedes van a decir, no voy a confiar en mi criterio, sino en lo que está en la Biblia. El criterio para discernir, y este está, ¿no? Amén. Amén. Bueno, y ya, yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy de 8:30, no sé, Evangelista Edwin. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, Evangelista Lisset tenía una linda presentación para cada uno de ustedes, pero no se pudo completar. Amén. De antemano quiero pedirles mis disculpas porque teníamos algo preparado muy especial para cada uno de ustedes. Pero como sabemos, como hay Dios, también hay Satanás. Amén. Y a veces interfiere, busca formas, maneras de ¿qué? De hacernos caer, desviar, confundir, mentir. Lo que hace Satanás es eso, matar el espíritu. Amén. Pero ¿nos vamos a dejar? No nos vamos a dejar, mis hermanos. Amén. Entonces yo lo invito, por favor, a que sigamos continuando, prevaleciendo, venciendo hasta el final, por favor.
Amén. Amén, Y se amén. comienza primero por cada uno de nosotros. ¿Cómo? Cumpliendo con nuestros pequeños detalles, pequeñas tareas, cumpliendo y con las pequeñas reglas y normas también dentro de la academia. Amén. Por favor, tengamos Amén. consulta con nuestros evangelistas, mandemos nuestros apuntes, llenemos los quiz. Amén. No porque yo los diga, amén, sino porque ustedes aprendan, conozcan. El compromiso no lo hicieron conmigo o con la academia. Cada uno hicieron el compromiso con Dios. Amén. Si en lo poco lo somos fiel al Señor, también Él en lo mucho también nos pondrá. Amén. Entonces vamos a terminar este lindo repaso con una linda reflexión, por favor, a poder cada uno discernir, probar también los espíritus. Amén. Y ver si realmente aquí estamos aprendiendo palabra o en nuestras iglesias o en algún otro lado. Amén. Amén. Entonces se queda como reflexión y como tarea. Eso. Amén. Entonces vamos a terminar con un fuerte aplauso para nuestro Señor, por favor. Amén. Nos escuchen más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por Estoy en la compartir calle, hermano. Muchas gracias, muchas bendiciones, mucho ánimo, mis hermanos. Muchas bendiciones. Hermana María, hermano. Ay, como que hermana María, pues hermano verde, es hermana Mayra. Ah, Mayra. Ay, no, claro, pues hermano. Puedo leer. Claro, pues hermano. Mayra. Ya estoy acostumbrada. Ya estoy recién saliendo de la iglesia, hermana. Ay, ya, pues hermano. Bueno, que descansen todos, muchas gracias, que tengan Hermanita Mayra, Gracias, Mayra. Bendiciones, mucho ánimo. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Chao, Juan. Chao, María. Gracias. Gracias, hermanita María. Nos vemos, Jaún Carmen. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Helen. Nos vemos. Vamos a finalizar en 3. Nos vemos mañana, María Mercedes. Bendiciones. Chao. 2, 3. No, peluche.